El corazón de Marisol latía con la fuerza de quien ha encontrado un milagro cada vez que Damián la miraba. Con su melena castaña de ondas rebeldes y su afición por los libros antiguos, ella siempre había sido la diferente, la chica que no encajaba en los moldes. Por eso, cuando el codiciado empresario Damián Velázquez le pidió matrimonio tras 6 meses de romance vertiginoso, el mundo pareció detenerse. «Eres un tesoro escondido, Marisol. Tu forma de ver la vida me fascina», le había susurrado al deslizar el anillo de diamantes en su dedo. Palabras que ahora se convertían en dagas envenenadas en su memoria. Aquella fatídica noche, el restaurante El Clásico resplandecía con candelabros de cristal y manteles de seda color marfil. Marisol había tardado horas en arreglarse, enfundada en un vestido azul que había comprado específicamente para impresionar a los amigos de Damián, esos que siempre la observaban como si fuera un espécimen extraño en una vitrina. «Entonces, Marisol», comenzó Claudia, estirando sus labios en una sonrisa afilada como navaja, «cuéntanos otra vez cómo pasas los fines de semana buscando libros medievales en lugar de ir al club con nosotros». Las risitas disimuladas hicieron que el estómago de Marisol se contrajera. Buscó la mirada de Damián, su refugio habitual, pero lo que encontró la dejó helada. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora esquivaban los suyos. La vergüenza se dibujaba en cada línea de su rostro. «Marisol y sus rarezas», intervino él, aflojándose la corbata como si de repente le apretara demasiado. «A veces me pregunto si vive en esta época o se quedó atrapada en algún siglo pasado». El silencio cayó sobre la mesa con el peso de una losa. El tiempo se detuvo. «¿Qué has dicho?». La voz de Marisol apenas podía atravesar el nudo que se había formado en su garganta. Algo cambió en el rostro de Damián, como si la máscara que había llevado durante meses se desprendiera de golpe, revelando a un desconocido. «Lo que has oído», respondió, elevando la voz. «Estoy cansado de fingir que tus excentricidades me resultan encantadoras. Eres demasiado extraña, Marisol, demasiado diferente para alguien como yo». Las palabras golpearon su pecho como proyectiles. El aire abandonó sus pulmones. «Creí que amabas precisamente eso de mí», susurró, mientras sentía cómo el restaurante entero se volvía para mirar. Damián soltó una carcajada amarga que resonó como un trueno en el elegante salón. «¿Sabes qué? Ya no puedo seguir con esta farsa. Eres demasiado extraña para estar con alguien como yo». Sus palabras retumbaron en el ahora silencioso restaurante. «Todos lo piensan. Todos lo ven. Fui un idiota al creer que podría cambiar algo tan fundamentalmente defectuoso». Se levantó bruscamente, derribando la copa de vino que manchó de carmesí el mantel inmaculado, como sangre sobre nieve. «Quédate con el anillo. Quizás encuentres a algún inadaptado como tú que lo aprecie». Y con esas palabras finales, Damián abandonó el restaurante, dejando a Marisol paralizada, con el maquillaje derritiéndose por las lágrimas silenciosas que ya no podía contener. Lo que ninguno sabía, desde la mesa del rincón, parcialmente oculto por una elegante columna de mármol, Adrián Montero observaba la escena con los puños apretados hasta que sus nudillos se tornaron blancos. El mismo Adrián que la había amado con locura años atrás, antes de marcharse sin un centavo en busca de fortuna. El mismo que ahora, convertido en un magnate con poder suficiente para destruir imperios con una llamada, contemplaba a la única mujer que jamás había olvidado, mientras una tormenta de sentimientos antiguos y nuevos se desataba en su interior. El tiempo se congeló. Las miradas de lástima quemaban la piel de Marisol, mientras intentaba que sus dedos dejaran de temblar. El anillo de compromiso, ahora una burla cruel, brillaba bajo las luces del restaurante. «¿La cuenta, por favor?». Su voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Ya está saldada, señorita», murmuró el camarero con una inclinación compasiva. «Yo me encargué de eso». Aquella voz, profunda, inconfundible. Un escalofrío recorrió su columna antes de alzar la mirada. Adrián Montero, el chico que una vez le juró amor eterno bajo un cielo estrellado, ahora era un hombre que irradiaba poder. El traje hecho a medida no lograba ocultar su físico trabajado, y aquella pequeña cicatriz en la ceja izquierda, recuerdo de su primera pelea defendiendo su honor, seguía allí, como un testimonio del pasado que compartieron.
Los hombres que no saben valorar un tesoro no merecen poseerlo, pronunció con una intensidad que hizo que varios comensales cercanos voltearan a mirar. El corazón de Marisol dio un vuelco violento. 5 años, 1825 días, sin ver aquellos ojos color ámbar, que ahora la miraban con una mezcla de ternura y furia contenida. Adrián, su nombre escapó de sus labios como una plegaria olvidada. ¿Eres realmente tú? Mientras tanto, en la acera frente al restaurante, Damián maldecía frente a su automóvil de lujo que se negaba a arrancar. Su teléfono vibró con una notificación de Claudia, una fotografía que lo dejó petrificado. «No puede ser él», murmuró con el rostro desencajado. «No puede ser Adrián Montero». El mismo hombre que había partido con los bolsillos vacíos ahora era conocido como el emperador de las finanzas, el multimillonario cuyos movimientos empresariales hacían temblar mercados enteros. En el interior, Adrián tomaba asiento frente a Marisol. «La vida da vueltas asombrosas, ¿verdad?», dijo ella, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarla. «El chico que partió en un tren de tercera clase regresa convertido en leyenda financiera. Y la mujer más auténtica que he conocido estaba a punto de casarse con un criminal». Las palabras cayeron como bombas. «¿Un criminal? ¿De qué hablas?» «Damián Velázquez no es quien aparenta ser». Adrián se inclinó, bajando la voz. «Su imperio está construido sobre estafas a familias vulnerables. Ha arruinado vidas, Marisol. Tengo las pruebas». La sangre abandonó el rostro de Marisol mientras las piezas encajaban. Las llamadas secretas, los maletines que nunca podía tocar, esas reuniones a puerta cerrada. «El mayor fraude financiero de la década», continuó Adrián, «y mañana todo saldrá a la luz». A través del cristal del restaurante, Damián observaba con horror cómo el color desaparecía del rostro de su exprometida, mientras Adrián susurraba en su oído. Los ojos de Marisol, esos ojos que siempre habían mirado el mundo con dulzura, ahora se ensanchaban con una mezcla de incredulidad y terror, como quien descubre que ha estado durmiendo junto a un monstruo. Y lo peor de todo, Adrián Montero acababa de sacar una carpeta roja de su maletín, la misma carpeta que contenía su ruina. La carpeta roja sobre la mesa parecía palpitar como un corazón expuesto. Marisol la miraba hipnotizada mientras Adrián desplegaba fotografías, documentos y estados de cuenta. «Estas son las pruebas», explicó él. «Damián ha estado utilizando a sus parejas como pantallas para sus operaciones ilegales. Siempre mujeres brillantes, siempre con reputaciones intachables». Un escalofrío recorrió a Marisol al reconocer entre las fotografías a Lucía, la exnovia de Damián, cuyo suicidio hace 2 años había conmocionado a todos. «Ella descubrió la verdad», susurró Adrián, leyendo su pensamiento, y cuando amenazó con denunciarlo. La puerta del restaurante se abrió de golpe. Damián avanzaba hacia ellos con el rostro contorsionado por la ira y el miedo. «Aléjate de ella, Montero». Su voz, antes sedosa, ahora era un rugido desesperado. Los comensales observaban atónitos el espectáculo. Adrián no se inmutó. Simplemente giró en su asiento con la tranquilidad de quien sostiene todas las cartas ganadoras. «Llegas justo a tiempo para nuestra pequeña revelación, Velázquez». Damián se detuvo en seco. Sus ojos saltaban de la carpeta roja a la expresión horrorizada de Marisol. «No le creas nada, Marisol. Este hombre está obsesionado conmigo desde que le arrebaté el contrato Rodríguez». Marisol sostenía en sus manos temblorosas la fotografía de Lucía. Recordó cómo Damián había insistido en que firmara como cotitular de varias cuentas por si algo le pasaba a él. Piezas de un rompecabezas macabro encajaban en su mente. «¿Ibas a usarme como usaste a Lucía?». Su voz apenas audible contenía más fuerza que cualquier grito. La máscara de Damián se resquebrajó por completo. En un movimiento desesperado, intentó arrebatar la carpeta, pero Adrián se interpuso. «Un paso más y envío estas pruebas a la fiscalía», advirtió con una calma glacial. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Damián, cegado por el pánico, empujó a Adrián, quien calculadamente se hizo a un lado. El impulso llevó a Damián a tropezar aparatosamente contra la mesa, derramando las copas y exponiendo el contenido de la carpeta ante los flashes de los teléfonos móviles que ya capturaban la escena. «Esto no se quedará así», gritó, mientras 2 guardias de seguridad se aproximaban. «Ya está hecho», respondió Adrián.
La evidencia fue enviada a las autoridades hace una hora. En ese instante, Marisol se puso de pie. La mujer que minutos antes había sido humillada públicamente ahora irradiaba una dignidad feroz. «Nunca amaste lo que soy», pronunció cada palabra como un juez dicta sentencia. «Solo amabas lo que podía ofrecerte, una fachada respetable para tus crímenes». Las lágrimas habían desaparecido de sus ojos. En su lugar brillaba algo nuevo, determinación. «Y yo pensando que era demasiado extraña para ti», continuó, quitándose el anillo y dejándolo caer sobre los documentos esparcidos, cuando en realidad era demasiado honesta. El sonido del metal golpeando la mesa resonó como un punto final. Afuera, luces de patrullas comenzaban a parpadear, tiñendo la noche de azul y rojo. «El karma no necesita planificación, Damián», dijo Adrián, observando cómo los oficiales entraban al restaurante. «Solo necesita tiempo». Los ojos de Marisol se encontraron con los de Adrián en medio del caos. Algo antiguo y nuevo a la vez palpitaba entre ellos. Algo que ni el tiempo ni la distancia habían logrado extinguir. Los días siguientes al escándalo fueron un torbellino. La detención de Damián Velázquez ocupaba las portadas de todos los periódicos. El estafador de las altas finanzas, lo llamaban. Marisol se había refugiado en su apartamento, rechazando las insistentes llamadas de periodistas hambrientos, de detalles sobre su relación con el criminal. «Pudiste haber sido su próxima víctima», le había dicho el fiscal, mientras tomaba su declaración. «Tienes suerte de seguir con vida». La palabra «suerte» resonaba con amarga ironía. Se sentía todo menos afortunada. Cada espejo le devolvía la imagen de una mujer que había estado ciega, que había confundido las señales, que casi entrega su vida a un monstruo. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta encontró a Adrián sosteniendo un periódico. «Han congelado todos sus activos», anunció sin preámbulos. «Las víctimas podrán recuperar parte de lo que perdieron». Marisol lo invitó a pasar con un gesto silencioso. El contraste entre ellos era evidente. Él, impecable como siempre. Ella, con ojeras que ni el mejor maquillaje podría disimular. «Lucía no tendrá justicia», murmuró Marisol, sirviéndose un café. «Ni las otras mujeres que...». «Lo sé». La voz de Adrián se suavizó. «Por eso no podía quedarme de brazos cruzados cuando te vi con él». Un silencio cargado de preguntas flotó entre ellos. «¿Por qué nunca volviste, Adrián?». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Él desvió la mirada hacia la ventana, donde la ciudad se extendía indiferente a los dramas que albergaba. «Lo intenté, Marisol, hace 3 años, cuando por fin había construido algo digno de ofrecerte». Su mandíbula se tensó visiblemente. «Te vi con él radiante, en la gala benéfica de los Martínez. Parecías tan feliz». El recuerdo golpeó a Marisol. Aquella noche, al principio de su relación con Damián, cuando todo parecía perfecto, cuando aún creía en el cuento de hadas. «No era felicidad real», confesó. «Era la ilusión de sentirme aceptada, de encajar por fin en algún lugar. Siempre encajaste perfectamente, Mari, solo que en un lugar donde yo no podía alcanzarte». La sinceridad en su voz derribó algo dentro de ella. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se liberaron. «Necesito reconstruirme, Adrián. Descubrir quién soy sin la sombra de nadie». Él asintió, comprendiendo la profundidad de aquellas palabras. Se levantó y dejó una tarjeta sobre la mesa. «Mi fundación ayuda a víctimas de fraudes financieros. Quizás quieras formar parte. Tienes una perspectiva que podría salvar a muchas personas». Cuando Adrián se marchó, Marisol sintió algo que creía perdido para siempre. Esperanza. No la esperanza frágil basada en sueños románticos, sino la forjada en el fuego de la adversidad. No sabía que, en ese preciso momento, Claudia, la amiga de Damián, eliminaba mensajes comprometedores de su teléfono, mensajes que revelaban su complicidad en los esquemas de su amigo, mensajes que la vinculaban directamente con el trágico destino de Lucía, y que ahora Marisol se había convertido en su principal amenaza. 3 semanas después, Marisol aceptó la propuesta de Adrián. La Fundación Montero necesitaba a alguien que entendiera a las víctimas desde adentro. Su primer día coincidió con la audiencia preliminar de Damián. Los pasillos del juzgado bullían de actividad cuando Marisol cruzó miradas con Claudia, quien conversaba nerviosamente con un abogado. «Marisol», la llamó Claudia con una sonrisa tensa.
Qué valiente eres al venir. Algo en su tono activó las alarmas internas de Marisol. No es valentía, Claudia. Es justicia. Justicia, repitió Claudia con una risa hueca. Algunos secretos deberían permanecer enterrados, ¿no crees? Antes de que Marisol pudiera responder, un oficial se acercó a Claudia. «Señorita Claudia Vega, necesitamos hablar con usted». El color abandonó el rostro de Claudia. Sus ojos, ahora desencajados, se clavaron en Marisol con furia. «¿Qué has hecho?», siseó. «Yo nada», respondió Marisol. Parece que el karma trabaja sin descanso. Lo que Claudia ignoraba. La asistente de Lucía, atormentada por la culpa durante años, había entregado a la fiscalía correos donde Claudia presionaba a Lucía para que se suicidara cuando amenazó con delatar a Damián. Mientras Claudia era escoltada, Adrián apareció junto a Marisol. «¿Estás bien?», preguntó, rozando suavemente su mano. «Mejor que nunca», respondió ella. En ese instante, las puertas se abrieron y Damián apareció esposado. Su mirada, antes arrogante, ahora mostraba el vacío de quien lo ha perdido todo. Al ver a Marisol junto a Adrián, su rostro se contrajo en una mueca de odio. «Esto es tu culpa», gritó, abalanzándose hacia ellos. Los guardias lo contuvieron, pero el arrebato quedó grabado en las cámaras de los periodistas. Mañana, su imagen descompuesta por la rabia sería la nueva portada de los periódicos. «El karma no necesita ayuda», murmuró Adrián, tomando la mano de Marisol mientras entraban a la sala. Las cadenas del destino habían completado su círculo perfecto. 6 meses después, la sala del tribunal guardaba un silencio sepulcral mientras el juez dictaba sentencia. Damián Velázquez, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Queda condenado a 25 años de prisión sin derecho a libertad condicional. El martillo resonó con finalidad. La justicia, lenta pero implacable, había llegado. Marisol observaba desde su asiento, sin rastro de odio en su mirada, solo una serena aceptación. A su lado, Adrián apretaba suavemente su mano. La sala se vació gradualmente. En el pasillo, una mujer mayor se acercó a Marisol. Los rasgos de su rostro, aunque marcados por el dolor, recordaban inquietantemente a Lucía. «Soy Elena, la madre de Lucía», dijo con voz temblorosa. «Quería agradecerle personalmente». «Yo no hice nada», respondió Marisol conmovida. «Sobrevivió, expuso la verdad. Mi hija puede descansar ahora». El abrazo que compartieron estaba cargado de un dolor compartido que las unía más allá de las palabras. En la entrada del juzgado, Marisol se detuvo al ver los titulares en los periódicos. «Claudia Vega confiesa complicidad en el caso Velázquez». La fotografía mostraba a la otrora elegante mujer, ahora destruida por la culpa y el miedo. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó Marisol, mientras caminaban bajo el sol primaveral. «Ellos cavaron su propia tumba. Nosotros solo fuimos testigos». Adrián asintió, deteniéndose para contemplarla. El tiempo había transformado a aquella mujer humillada en el restaurante en alguien radiante, poderoso. «La fundación ha ayudado a recuperar el 80% de los fondos robados», anunció él. «Tu programa de apoyo psicológico para las víctimas está cambiando vidas». Marisol sonrió. Aquella noche de humillación, que parecía el fin de su mundo, había sido solo el principio. «¿Lista para la conferencia?», preguntó Adrián, señalando el edificio donde Marisol daría su primera charla como directora de rehabilitación emocional. «Lista». El karma, ese silencioso arquitecto del destino, había completado su obra maestra. 2 años después, el auditorio repleto guardaba silencio mientras Marisol concluía su discurso. «El verdadero poder no está en vengarse, sino en reconstruirse», dijo, cerrando el libro que acababa de presentar. «Renaciendo de las cenizas, guía para sobrevivientes de fraude emocional y financiero». Primera fila, Adrián la miraba con orgullo. Su relación había florecido lentamente, construida sobre cimientos de respeto y admiración mutua. El anillo en su dedo anular, sencillo y elegante, simbolizaba un compromiso muy diferente al anterior. En la prisión estatal, Damián Velázquez había envejecido prematuramente. Su cabello, antes perfectamente peinado, ahora era una mata gris descuidada. Las cartas que enviaba semanalmente a Marisol suplicando perdón permanecían sin abrir en un cajón. Claudia,
Condenada a 12 años, había encontrado en la prisión lo que nunca tuvo fuera: honestidad. Sus talleres para reclusas sobre reconocer relaciones tóxicas eran su pequeña forma de redención. Después de la conferencia, Marisol recorrió los jardines de la fundación que ahora dirigía. Bajo un árbol recién plantado, una placa conmemorativa, en memoria de Lucía Vidal y todas las víctimas silenciadas. «¿En qué piensas?», preguntó Adrián, alcanzándola. «En lo extraño del destino», respondió ella, señalando la mariposa azul que se había posado en la placa. «Aquella noche, cuando Damián me llamó extraña, creí que era mi fin. Resultó ser mi liberación». La mariposa levantó el vuelo, elevándose hacia el cielo despejado. «Las personas que intentan destruirte nunca imaginan que están plantando las semillas de su propia destrucción», murmuró, mientras observaba cómo el insecto se perdía en el horizonte. «Porque al final, el karma no necesita vengadores, solo testigos pacientes».